Por mucho que uno se prepare, nunca se va a imaginar uno que va a encontrar una escena de ese tamaño. En el piso sí habían rastros de sangre. A mí me parecía mentiras ver a mi niña ahí tirada en el suelo, pues, prácticamente muerta. Que yo veía en ese momento que todo el mundo se me venía encima. Acá está la vida de ellos, o está la vida mía. Cuando llegan al lugar de los hechos, encuentran elemento contundente. Un martillo muy grande. Ese martillo tenía sangre y tenía pelo. Yo despierto, yo estaba bañado pues en sangre. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Estaba toda ensangrada, las manos. Los atacaron en estado de indefensión. Estaban dormidos. ¿Se trató de una venganza? Él había lanzado una amenaza en contra de la víctima, en contra de Diana y su familia. Entre las montañas del eje cafetero sobresale Chinchiná. Un pequeño pueblo en el que sus habitantes terminaron siendo testigos de una trágica historia que comenzó con una llamada a las autoridades la mañana del 23 de junio de 2014. Central Bomber, buenos días, ¿cuál es su emergencia? Listo, ya lo despacho para allá. Tripulación ambulancia 3. Un paciente que al parecer se encuentra herido dentro de una vivienda. Se desplazaron hasta la casa 116 del barrio El Túnel. Por mucho que uno se prepare, nunca se va a imaginar uno que va a encontrar una escena de ese tamaño. En el momento en el que ingresa, ¿qué es lo primero que usted ve? Cuando nosotros llegamos a la casa, lo primero que vemos es la persona inicialmente que fue la que nos reportaron, que fue un joven que encontramos sentado en esta silla. Se le veía solamente sangre en la cara, sangre en cantidad abundante. Ese hombre era Carlos Marín. Esa persona que estaba aquí sentada, ¿qué le decía a usted? No, esa persona no pronunciaba ninguna palabra. Nosotros le hablábamos y él no respondía a ningún estímulo, él solamente estaba ahí sentado, pues, pero no nos decía qué era lo que le había pasado ni quién lo había agredido. Y en el piso sí habían rastros de sangre. Usted se mueve a través de la casa, se desplaza hasta esta zona. Cuénteme qué encuentra en este primer cuarto. Cuando llegamos a este cuarto era totalmente oscuro. Nosotros llegamos, había un niño parado sobre la cama, asomado por esa ventana, mirando hacia la habitación de enseguida. Había un señor acostado sobre una cama. Raúl Marín. Se podía evidenciar que él ya no tenía signos vitales porque él ya se encontraba rígido. Y había una muchacha tendida a un lado de la cama, pero tendida en el suelo. Diana Marlene Marín. Lo más evidente era un sangrado que se le veía mucho como en la parte de los ojos. María Cardona, tía de Diana. ¿Usted recuerda lo que vio en el momento en que ingresó a la casa? Sí, claro. Descríbame qué encontró. Mi sobrina. Cuando yo entré ahí, la alcancé a ver, estaba bañada de sangre. A mí me parecía mentiras ver a mi niña ahí tirada en el suelo, pues, prácticamente muerta. Entonces yo la cogí de la mano y ella me apretó la mano. Yo le dije, no, ella está viva, está viva. Cuando le hablé, ella se hizo un reflejo como de defensa, entonces solamente me movió las manos. Cuando yo la tocaba a ella para hacerle una atención, ella con las manos trataba de defenderse para como si no la fuera a coger más. Entonces ahí me di cuenta que ella ya tenía signos.
Fue la primer paciente en compañía del niño que fueron los que evacuamos de acá del lugar. Solicitaron refuerzos porque había más personas. Para todas las portables, siendo las 11:51, sale ambulancia hacia el barrio del Túnel. Usted ingresa hasta este último cuarto. ¿Qué encontró? Bueno, cuando yo ingreso a este cuarto, yo noto de que hay un señor de la tercera edad. Héctor Marín. Que está sobre una cama. Está sobre una cama boca arriba y tiene una almohada debajo de la cabeza. Y a su lado, Darío Marín. Hay otra persona en una silla de ruedas y inmediatamente lo evacuamos. 6 integrantes de una familia fueron víctimas de un ataque brutal. Los pacientes que encontramos acá en la casa no hablaban. Se les preguntaba pues, a ver qué había sucedido y ellos no daban pues, ninguna respuesta. De inmediato las víctimas fueron trasladadas al hospital. Raúl Marín, quien vivía en ese lugar, ya estaba muerto. Carlos, Diana y Darío permanecían heridos. El hijo de Diana estaba a salvo. Mientras tanto, en el lugar de los hechos, la Fiscalía comenzaba su trabajo investigativo. Cuando se realizan los actos urgentes por parte de la Policía Judicial, se establece puntualmente que cuando llegan al lugar de los hechos, encuentran elemento contundente. Un martillo muy grande. Ese martillo tenía sangre y tenía pelo. Ese mismo día, las autoridades comenzaron a entrevistar a familiares. Una de las primeras fue la señora Rosalba Cardona, abuela materna de Diana, una de las víctimas. La señora contó que la mañana de los hechos recibió una llamada sospechosa. Yo ahí mismo conocí que era la voz de él, de Alfarí. Entonces, él me dijo estas palabras, me dijo: señora Rosalba, vaya que Diana está mal herida. Y yo, ¿quién la hirió? No, pues ya ahí mismo colgó de una. Ella hablaba de Alfair Sabogal Moreno, novio de su nieta Diana y padre del niño que estaba en el lugar de los hechos. Las autoridades buscaron a Alfair, pero no lograron ubicarlo en ese momento. Algunos testigos dijeron a la Fiscalía que ese fin de semana él estaba en esta casa. Fue la única persona que estuvo con esa familia la noche del 23, al amanecer del 23, cuando ocurrieron los hechos. Durante la investigación descubrieron que Alfair tenía una relación con Diana desde hacía 4 años, cuando en el 2010 se conocieron y enamoraron. Ana Julia Sabogal, hermana del joven. Sí, él era feliz. Él decía que Diana era el amor de la vida de él. Él era muy buena persona, acá en ese pueblo era muy reconocido, acá en San Antonio, por la gente, y todo el mundo lo quería, lo quiere. Aunque nació y se crió en el Tolima, Alfair se fue a Chinchiná a trabajar recogiendo café. Fue cuando conoció a la familia de Diana. ¿Cuál fue la primera impresión que a usted le dio a Alfair cuando lo conoció? Me pareció noble, me pareció buena persona, muy callado. Y aunque nunca vivieron juntos porque él viajaba del Tolima a Chinchiná por temporadas, tuvieron un hijo en el año 2012. El mismo niño que las autoridades encontraron en la escena del crimen. Después de la llamada, no se tuvo noticias de Alfair. No volvió a trabajar a la finca donde él estaba laborando, desapareció, se fue de este sector, no compareció ante las autoridades. Mientras la investigación avanzaba, Claudia Cardona, madre de Diana, llegó al hospital a ver a su hija. ¿Cuál fue la primera impresión que usted tuvo en el momento en que ve a su hija en el hospital? No, yo no aguantaba. Está muy impresionante. Yo le dije a la doctora, pero esa no parece mi hija. Estaba toda ensangrada las manos. Fue un momento muy triste. Y yo le hablaba a ella, ni siquiera hablaba ni nada, estaba quieta ahí como si estuviera muerta. Tenía la carita como un monstruo.
Y yo, ay, será mi niña. Ay, no, está irreconocible. Muy mal, estaba muy mal. Ella le hizo mucha cirugía en la cabecita. Le tuvieron que reconstruir todo esto acá. Ya no tenía esto acá, lo había partido. La nariz la tuvieron que reconstruir, parte del paladar. Al igual que Diana, Carlos Marín, su padre, había sobrevivido al ataque. Dijo a los investigadores que no recordaba nada de esa noche y que solo tuvo conciencia a la mañana siguiente. Cuando usted despertó, ¿qué fue lo primero que vio y qué fue lo primero que pensó? Yo despierto, yo estaba bañado pues en sangre. La cama estaba vuelta a nada. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Entonces yo me paré y me desmayé. Pero no sabía cómo había terminado con golpes en la cabeza ni quién era el responsable. Le dijo a las autoridades que la última persona con quien compartió esa noche fue Alfair, el novio de su hija. ¿Usted recuerda haber tenido una discusión con él? No, para nada. Pues que yo haya discutido con él, no. Nos sentamos a comer, todo fue muy normal, charlamos. Ya llegó pues ya la noche, pues las 10 de la noche, pues ya nos fuimos a acostar. Quien también sobrevivió al ataque fue Darío, hermano de Carlos y tío de Diana. Pero su cerebro quedó en delicado estado debido a los fuertes golpes que recibió. Pues en ese momento, como yo cuando desperté, ya desperté fue en el hospital ya. Ahí ya no me di cuenta yo de nada. Héctor Marín, de 70 años y abuelo de Diana, permaneció gravemente herido durante una semana. Me fui para la sala donde tenían al abuelito de Diana. Entonces yo lo cogí de la mano y él me apretó la mano un poquito y le dijo unas palabras así como... Yo le alcancé a entender, digo, mi hija, cuídeme a Diana, no me la desampare. No me la deje sola en estos momentos que más la necesita. Yo le dije que sí, que yo le prometía eso. Dios, es una promesa que me hace, y yo que sí. Entonces de ahí ya, él comenzó a atacar así el pecho. Y me tocó ir a llamar a la enfermera para que viniera y lo mirara. Ella estaba como despidiéndose. Finalmente murió debido a las múltiples heridas y fracturas en su cabeza. Diana, en cambio, sobrevivió y hoy cuenta su historia. Pese a la tragedia que enfrentó, Diana Marín sobrevivió. Hoy, armada de fortaleza, cuenta su historia. ¿En qué momento usted reacciona, despierta después de todo lo que ha sucedido? Cuando yo despierto en el hospital. Yo estaba pues en UCI. Sentía que mis ojos los tenía tapados, que no podía ni ver, no podía ni hablar. Y a mí me hablaban y yo solamente movía la mano y ya. Ella, que asegura no recordar nada de aquella noche, se enteró en el hospital de las consecuencias nefastas que el ataque dejó en su vida. El doctor me dijo que me dejó en ese momento una persona invidente, sin poder ver. Con razón sentía que yo no podía ver, como si tuviera un trapo en los ojos. Las autoridades tuvieron que esperar casi 2 meses para hablar con ella y con los sobrevivientes. Me dijeron que si yo conocía a Alfair. Yo le dije que sí, señor. Yo en ese momento se me vinieron las lágrimas. Diana comenzó a relatarle su historia junto a él. Era mi primer amor. Muy cariñoso, muy amoroso. Fue la persona que abrió el corazón de mi vida. ¿Cómo fue el noviazgo entre ustedes dos? Era muy bonito. Me daba pues regalo y todo cuando cumplíamos el mes. Cuando cumplía años me daba ropa. Y sí, en el estudio también me colaboraba, él me ayudaba mucho.
Ahora ese hombre, que era su novio y padre de su hijo, se convertía en el principal sospechoso del crimen. Al principio tenía una ira. ¿Cómo fue para usted la noticia de que su abuelo y su tío estaban muertos? Ellos eran más que padres. Las autoridades continuaban sin localizar a Alfair, quien decidió irse para el Tolima a un pueblo llamado San Antonio, cerca de su familia. Él contó que había tenido un problema, nada más, no. Lávame más de mi maldad y límpiame mi pecado. Allí asistía a una iglesia evangélica. Él venía aquí cada 8 días, los cultos dominical, era servidor. Y tiempo de semana trabajaba, ¿no? Incluso comenzó a prepararse para liderar junto al pastor de la iglesia. Para que lidere a otros, que conquisten más jóvenes para la iglesia. Para ese momento en San Antonio, nadie sabía que él era sospechoso de un crimen ocurrido en Chinchiná. Para su familia y conocidos, Alfair supuestamente se había aburrido de vivir en el pueblo y prefirió regresar con los suyos al Tolima. Mientras tanto, la fiscalía lo buscaba sin encontrarlo. Aunque no habló con las autoridades, sí aceptó dar su versión ante las cámaras del rastro. Pues yo sabía que lo que ha pasado, eso era un problema grande. Es como uno subirse a un edificio alto y tirarse por abajo, porque uno sabe que si cae abajo, no hay vida. Así era, yo pensaba en mi vida. ¿Usted reconoce que mató a 2 familiares de Diana y a ella la dejó ciega? Sí, señor. Alfair reconoce que perpetró el crimen y, evitando ser capturado, huyó. La indagación estaba dirigida a Sabogal, se le llamó al proceso y eso se hace por medios de radio y de prensa de amplia circulación nacional para que él se presentara al proceso. Pero no lo hizo. Yo estaba buscando los medios, cómo presentarme. Yo sí sabía que yo algún día yo me iba a presentar. La fiscalía, basada en los testimonios y pruebas, comenzó a reconstruir lo que, según la investigación, sucedió aquella madrugada del 23 de junio de 2014. Según se dice por parte de los testigos, la familia quedó en la vivienda esa noche solo con Alfair. Fueron los únicos que quedaron esa noche en esa vivienda. E inclusive una testigo, una vecina, manifiesta que ella por ahí hasta las 10:20 de la noche no vio entrar a ninguna otra persona. Aunque Alfair no vivía en la casa, era usual que se quedara con Diana y su hijo algunos días. Ese fin de semana estuvieron juntos. Hablemos de esa noche, ¿qué pasó? Estaba yo durmiendo cuando el papá de Diana me atacó. ¿Cómo lo atacó? Él me dijo: Alfair, hoy usted no sale de acá de la casa. Yo le dije: ¿cómo así? Yo recuerdo que yo le dije esta mañana que yo me iba a ir para mi casa y usted dice que ahora no voy a salir, entonces ¿usted qué va a hacer? Entonces me dijo él: hoy se va a morir. Golpeó donde yo dormía con lo que él tenía en la mano. Cuando él golpea, entonces yo me le tiro encima a él. Y él cayó, yo caí encima de él y él cayó encima. Entonces yo le agarré lo que él tenía en la mano y no supe con qué era. Le quité lo que tenía en la mano. Entonces y yo veía en ese momento que todo el mundo se me venía encima. Cuando yo comencé a darle lo que se veía, yo corro que es que a sacar la llave para volarme por el solar. Y cuando yo llego ahí, mira la llave, no estaban, tampoco la llave estaban ahí. Yo lo único que dije, yo le dije: acá está la vida de ellos o está la vida mía. Y en ese momento yo no supe más nada. Yo vi que todo quedó en silencio. Yo lo único que hice fue salir corriendo. Pues yo salí y me fui para el Tolima una vez. Pero la versión que la fiscalía preparó para presentar ante un juez en un posible juicio era completamente diferente. Alfair, utilizando un elemento contundente, un martillo, que no era el martillo común
pequeño que se utiliza para labores de la casa, sino que era un martillo muy grande. Con ese martillo empezó a darle golpes a todas las personas que en ese momento se encontraban dormidas en la casa. ¿Cómo se explica, doctora, que nadie haya tenido en ese momento la oportunidad de defenderse? Al recibir esos golpes, las personas no tuvieron capacidad de reacción en ningún momento. Estaban indefensas. Alfair Sabogal dice que él cometió los hechos, pero lo hizo para defenderse, como un acto de defensa propia. ¿Usted qué opina de esto? Está mintiendo y los atacaron en estado de indefensión. Estaban dormidos. Por eso no hubo ni gritos. Para las autoridades aquí no había rastros de lo que corresponde a una riña. Más bien encontraron el resultado de un ataque sistemático y programado, en el que nadie, ni siquiera los vecinos, escucharon lo que había pasado aquella madrugada. Solo se encontró el lago hemático en los colchones. Eso quiere decir que no hubo un enfrentamiento, una riña o que las víctimas hubieran tenido esa capacidad de reacción. No la hubo, estaban totalmente indefensas. Mi papá tenía más o menos 500.000 pesitos. Aprovechó, después que yo tan ensangrentado y todo, aprovechó, se bañó, se me llevó ropa a mí para cambiarse. Todo lo llevó. Imagínese que se bañó y todo y dejó la ropa ahí. Entonces sí, es un cobarde, Pablo es un cobarde. Según los sobrevivientes, Alfair los dejó encerrados con llave. La fiscalía creyó en la versión de Carlos, padre de Diana y quien sobrevivió al ataque. ¿Usted llegó a tener una discusión con Alfair? No, para nada. Yo creo que no llegué a tener problemas. Porque si usted dice que lo hizo en defensa personal, no fue y buscó a las autoridades. Elija a un hermano mío, yo le digo, yo no quiero más estar huyendo, yo quiero presentarme. Yo estaba esperando que pasara el año 2015 para que comenzara este año 2016 para yo presentarme. Los meses avanzaban y con ellos nuevas noticias. Diana se enteró que para el momento del ataque estaba embarazada de Alfair y que pronto sería madre de nuevo. Por su parte, la fiscalía no lograba capturarlo. Se tenía conocimiento que podía estar en el Tolima. Se hicieron muchos traslados de los investigadores del CTI al Tolima buscándolo y no fue posible en todo ese tiempo encontrarlo. Mientras que Diana y su familia temían que volviera a aparecer. Nerviosos también porque uno salía a la calle, era pensando que de pronto se lo encontrara, que de pronto se llevara a Diana o que le quitara al niño. Mató a 2 seres queridos de mi familia, que de pronto venga y acabar de matar a toda mi familia. 1 año y medio después, en diciembre de 2015, el CTI de la Fiscalía al fin lo encontró. En el Tolima lo encuentran y lo capturan. Estaba a punto de convertirse en un líder de su iglesia. Aquí la región no sabía nada. Uno lo sorprende la frialdad, ¿no? Porque él aquí actuaba como si nada, como una conciencia muy reprimida, ¿cierto? No demostraba, es que no demostraba nada normal, una persona no solo como evangélico, sino como persona. De inmediato fue trasladado hasta Chinchiná, donde debía responder ante las autoridades judiciales por el crimen contra 5 integrantes de una familia. Alfair Sabogal estuvo 1 año y medio prófugo de la justicia, escondido en San Antonio, Tolima. Pero en diciembre de 2015 fue capturado por el CTI de la Fiscalía. Cuando al año y medio, sí señor, ya me llamaron, que lo cogieron. Y fuimos a la Fiscalía. Y sí, claro, ahí lo tenían, acá en Chiná. Estamos la familia ahí. Entonces nos vio y ya nos cayó la cabeza, la agachó.
En ese momento se enteró que durante su ausencia, la Fiscalía realizó un proceso judicial en su contra. Alfair Sabogal se le acusó por homicidio agravado y también concurso homogéneo con tentativa de homicidio. Este señor es el responsable de esa masacre. Mató a 2 seres humanos indefensos y también atentó contra la vida de otras 3 personas que igualmente se encontraban indefensas, donde no tuvieron posibilidad de ejercer ningún acto defensivo porque se encontraban dormidas. Las pruebas que la Fiscalía presentó ante un juez de Chinchiná fueron contundentes. Le informaron que el hecho de no haberse presentado no significaba que se librara de un juicio. Se hizo la imputación con abogado defensor y se hizo la imputación como persona ausente. Asimismo, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral y pública. Durante los 4 años que compartieron como pareja tuvieron problemas por sus celos, al punto de negar a su hijo y solo reconocerlo 1 año después del nacimiento. Muy celoso. Hay prueba dentro del proceso pues que continuamente celaba a su compañera. No podía ni saludar a mis primos ni de beso. Me celaba por cualquier cosa, me celaba por la otra. O que porque contestaba el celular, es que si ven, usted le contesta a los otros y para mí no tiene tiempo. También descubrieron que días previos al ataque, Alfair y Diana estaban terminando su relación. Yo al último, yo le dije que no, que era mejor que dejáramos así. Que para tantos celos, que no, que yo mejor salía adelante con mi niña. Diana reconoce que conoció a una persona por internet y por esta razón terminaron. Yo le terminé a él y él no aceptaba. Él me decía que no, que él me perdonaba. ¿Usted reconoce que es un hombre celoso? A veces sí, a veces no. En los últimos días que tenía casa, ella me dijo que tenía otra persona. ¿Y eso le dolió mucho a usted? Pero a mí me dolió, para el último yo dije, bueno, pues si esa muchacha quiere ser feliz, nadie le va a impedir que sea feliz. Yo sigo mi camino y ella siga lo suyo. Pero según Diana, un día antes del ataque lanzó una amenaza contra ella. Pues él me dijo que si yo no iba a ser para él, no iba a ser para nadie. Carlos, padre de Diana, contó que un día antes del ataque solo le hizo un comentario a Alfair que pudo ser molesto para él. Yo sí le había dicho a Alfair, pues si usted no puede entender, entendemos que las cosas así, ya. ¿Usted dejó ciega a Diana para que ella nunca pudiera ver a otro hombre diferente a usted? Pues hay una parte que es verdad y una parte que es mentira. ¿Y qué es lo que es verdad? Uno quiere que esa persona sea solamente una sola persona o quiere uno que sea para uno. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Alfair mató a 2 familiares de Diana y además la deja a ella ciega? Alfair cometió esta masacre por esa obsesión que tenía, porque manejaba unos celos enfermizos. ¿Se trató de una venganza? Claro, y es que era una manera de presionarla a ella para que ella continuara la relación con él. El 10 de diciembre de 2014, un juez penal de Chinchiná emitió condena contra Alfair Sabogal. ¿Cuál fue la condena a la que sentenciaron a Alfair Sabogal? Se le impuso una pena de 60 años de prisión y donde no se le concedió ningún beneficio, y menos la prisión domiciliaria. Lo sentenciaron con la pena máxima que alguien puede tener en Colombia y la cual a partir de ese momento está cumpliendo en el establecimiento penitenciario de Manizales. ¿Usted cree que se hizo justicia? Gracias a Dios que sí, claro. Porque imagínate, una persona de esas y por lo que hizo, lo puede hacer también con otra persona por ahí. Por lo menos ya está encerrado.
Imagínate lo que hizo, eso no tiene perdón de Dios. Acabar con la vida de mi papá y de mi hermano y dejar también a mi sobrinita en ese estado en que quedó. Condena que ha sido reprochada por la familia de Alfair por considerarla exagerada. ¿Por qué era esa condena tan alta y tan alta? Y viendo un muchacho sano acá en el pueblo que no le hacía males a nadie, que solamente trabajaba y si una persona le pedía un favor y se lo hacía de buena manera, de buen modo. No era el monstruo que dice en Colombia. Hoy Diana es madre de 2 niños, hijos de Alfair Sabogal. Destruyó mi vida. Su relación con el hombre que conoció por internet no prosperó y sigue soltera. Y aunque se hizo justicia y ella sobrevivió, su vida quedó marcada por una tragedia que la acompaña siempre. Una persona que ya no puedo ni ver ni nada, sin ver a mis 2 niños. Aún cuando trata de salir adelante y comenzar de nuevo como lo intenta todos los días al lado de su familia. Estoy en una fundación, allá me enseñan a unas manualidades. Hay un profesor que me está enseñando la modabilidad de yo andar sola en las calles, a defenderme pues en la calle. Me enseñó también el braille. Un día tendrá que contarle a sus hijos por qué ya no puede ver y por qué, aunque pasen los años, el dolor no se va de su corazón. Sin poder trabajar, pues salir adelante con los niños, sin poder ver a la niña que no la pude conocer. Dicen que es igual al niño, pero no. Quisiera verla, pero no.